Pro-Social Work te invita a una conversación acerca de cómo mejorar el trabajo colaborativo, la inclusión en las organizaciones y la responsabilidad social. Cómo, desde el punto de vista administrativo, podemos salir del status quo. Pro-Social Work en formato podcast. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Tapia, soy ingeniero, magíster en gerencia pública, pero la razón por la cual estoy aquí es que he trabajado en organizaciones sociales los últimos 30 años de mi vida, así que quiero hoy día conversarles en la semana de los derechos humanos sobre este tema que para mí es tan importante y que espero también que para ustedes sea igualmente de importante. Hablar siempre de los derechos humanos es complejo, no es un tema que se pueda tomar con liviandad, pero sí podemos enfocarnos en los aspectos de cómo se desarrollan y cómo van generando estos derechos a lo largo del tiempo. Es súper importante entender que todo, desde la historia de la humanidad siempre han habido derechos que nos han permitido tener una condición de respeto en un tipo de sociedad. Desde los antiguos griegos que respetaban el derecho al voto, ¿cierto?, los atenienses, hasta la Revolución Francesa, en donde se establece la primera generación de los derechos universales, tal cual como los conocemos ahora. Ahora, también es importante entender que los derechos humanos no son una estructura fija, sino es una estructura que siempre está evolucionando. Me gustaría contar los derechos humanos desde el parámetro de mi propia vida, porque creo que es interesante validarlo desde ahí. Y después entender cómo son los derechos humanos más estructurados. La primera cercanía que yo tuve con los derechos humanos fue en la Cruz Roja, cuando era voluntario, entre los 15 y los 25 años. Y ahí siempre me hablaron del derecho internacional humanitario, que es uno de los proto derechos que existieron en el mundo. Y habla sobre cómo en la guerra se debe proteger a la población civil y también a los soldados que ellos no pueden combatir. Desde ahí la evolución ha ido generando nuevas ideas de cómo nosotros debemos proteger a la persona. El derecho humano en sí nace de la necesidad de que todos por igual tengan el mismo respeto hacia las cosas que uno hace. Entonces, cuando hablamos del derecho internacional humanitario, nosotros lo que hablamos es de cómo en la guerra se debe proteger al que ya no está combatiendo. Recuerdo de Solferino, que es un libro que escribió Henri Dunant y que nos permite entender cómo cuando ya el soldado cae en la guerra herido, ya no es una persona combatiente, sino es un objeto de derecho que se le debe proteger. Y sobre esos principios que Henri Dunant genera en este libro, se hace una convención en Suiza que genera el derecho internacional humanitario, que se ha ido evolucionando en el tiempo, ¿cierto?, con cada uno de los convenios adicionales. Entonces, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, ya teníamos el derecho internacional humanitario. La problemática que se presentó fue que generamos otro tipo de lesión a la población. Los ataques a la población civil, el no acceso a la educación, el no acceso a las libertades, las hambrunas que se produjeron con razón de la Segunda Guerra Mundial, llevó a que hubiera un convenio internacional que generó lo que yo les quiero comentar hoy día, que son los derechos humanos universales. En una reunión en París en 1948, se genera por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas este convenio que habla sobre cómo debemos ser las personas y cómo deben ser los estados. Y aquí es donde yo me detengo, porque cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de dimensiones. Entonces, o generaciones. La primera dimensión es cómo yo protejo la vida y los derechos fundamentales como el voto, el derecho a la democracia, etc. La segunda dimensión en cuanto a lo económico, social y cultural, cómo yo me relaciono con eso. Y la tercera generación, que están involucrados en estos 30 derechos, son los derechos colectivos, del medio ambiente, el desarrollo, la paz.
Según Carbonell, que es un importante defensor de los derechos humanos, también nosotros podemos dividirlos por la igualdad, las libertades jurídicas, las sociales y las colectivas. Pero más allá de eso, lo que tenemos que entender de los derechos humanos y ya pasando de este proceso de la historia, ¿cierto?, es entender que los derechos humanos están referidos a todas las personas. Ninguna persona está ajena a ser parte de los derechos humanos y los estados, y aquí viene lo interesante, los estados deben proteger estos derechos. Entonces, les voy a dar un ejemplo simple. Cualquier persona que sea parte del Estado, parte de los gobiernos, tiene que proteger esos derechos en todas las personas. Entonces, cuando yo soy carabinero o policía, en el acto de mi función, yo debo proteger los derechos humanos y no violarlos, ¿ok? Aunque como persona, fuera del cargo, también tengo derecho a ser protegido en todos estos derechos. Evidentemente en la evolución se han ido construyendo nuevos derechos, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Social Europea, la Carta de la Oficina de Derechos Humanos de los Pueblos, que se firmó en África. Hay una sinfín de nuevos derechos que nos permiten entender cómo nosotros tenemos que proteger a la persona, por el simple hecho de haber nacido. A mí me encantaría, siempre me gusta hablar sobre los 30 derechos, y eso alarga un poco todos los temas, ¿no? No conozco ningún defensor de derechos humanos que hable sobre los derechos humanos en 15 minutos, pero me gustaría, con algunos ejemplos simples, hablarles de cómo los derechos humanos deben cumplirse en un país. Y fíjense que hablo de los países porque no son los ciudadanos los que deben cumplir los derechos humanos, sino son los países los que deben proteger a los ciudadanos para que no violen sus derechos. Entonces, por ejemplo, en un país yo tengo derecho a votar o decidir no votar. Yo en un país tengo derecho a elegir a mis representantes. En un país yo tengo derecho a desplazarme libremente por las carreteras. Y esto es un tema interesante porque siempre tenemos que ver qué está pasando en nuestros propios países. Cuando construyan una carretera urbana, por ejemplo, lo que yo tengo que pensar es que si todas las personas tienen que pasar por la carretera urbana, yo también tengo derecho a tener acceso por otras vías o tengo que tener compensación para ocupar esas carreteras urbanas cuando son pagadas. Por ejemplo, yo tengo derecho a expresarme libremente y a reunirme con quien quiera. Pero hay ocasiones en que el Estado tiene que limitar esos derechos por razones, por ejemplo, ahora de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar o limitar la interferencia de un derecho con otro. Por ejemplo, yo me puedo reunir con quien quiera, pero si arriesgo la vida de otros, tengo que primero respetar el derecho a la vida. Entonces, siempre tengo que analizar los derechos como una acción del Estado a otros y mi libertad para ejercer esas acciones. Es bien interesante porque el artículo 30 de los derechos humanos dice, por ejemplo, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender o desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados. En síntesis, por ejemplo, en esta pandemia, ¿el Estado puede limitar mi derecho a juntarme? Sí, efectivamente, porque estoy protegiendo el derecho a la vida, pero no puede cortarme mi derecho a juntarme con otras personas. Y esto es interesante porque ¿qué pasa con las personas en la cárcel? ¿Qué pasa con las personas que están limitadas de libertad? Los derechos humanos también los incluyen y tienen que ser respetados. Evidentemente, generando ciertos límites para el ejercicio de esas libertades. Por ejemplo, el libre desplazamiento en una persona privada de su libertad, evidentemente no está contemplado. Pero para ellos hay ciertos niveles de derechos que se llaman derechos carcelarios que impiden, por ejemplo, la tortura. E impiden que ellos no puedan ejercer su fe libremente. Entonces, todos los derechos humanos están conectados para proteger a la persona sin importar en la condición en que se encuentre. Es súper importante entender esto porque yo podría leer cada uno de los derechos, como les digo, son 30, pero lo más importante es que ustedes entiendan que los derechos humanos están definidos para que nosotros podamos convivir en una sociedad en la cual podamos
todos desarrollarnos en libertad. ¿Y qué significa la libertad? Para los derechos humanos, la libertad está condicionada a la cultura o a la estructura de un país. Entonces, en cada constitución de cada país están definidos los derechos humanos como una estructura tal que permita que esos derechos siempre se cumplan. En la constitución chilena, por ejemplo, indica que el derecho a la vida es inalienable, o sea, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a elegir una educación. Somos uno de los pocos países que tienen derecho a elegir, por ejemplo, la salud. En general en los países se dice que las personas tienen derecho a la salud, no a elegir el sistema de salud. Entonces, en Chile nos volvemos algo diferentes a la elección de esos derechos, pero no son limitantes de obtener ese derecho humano. Pueden haber países que limiten esos derechos efectivamente, y por eso aparecen nuevos acuerdos como los convenios de la Haya, ¿cierto?, en donde se permite que haya un tribunal internacional que evite los crímenes de lesa humanidad. Eso quiere decir que se cometan crímenes absolutos contra los derechos humanos. Y eso nos permite que todas las personas que están en convenio, ¿cierto?, tengan la seguridad de que las personas que violen estos derechos van a ser juzgados sin importar el tiempo que haya pasado o sin importar la protección que tengan esas personas dentro de esos estados. También nosotros tenemos derechos relacionados con el comercio, con el libre desarrollo de las personas, con el libre desplazamiento, que para mí es un tema sumamente importante. Entonces, hay derechos que han generado nuevos derechos. Por ejemplo, el acuerdo por la cultura, lo social y lo comercial de la ONU, que está en funcionamiento en todos los países de América. Y evidentemente lo más importante de esto es cómo yo protejo a estas personas y les enseño a entender que los derechos son derechos. Y eso es una discusión que normalmente tengo en Chile con las personas acerca de que los derechos implican deberes. En términos reales, los derechos son inalienables y por tanto no necesitas hacer algo para tenerlos. Pero sí, los derechos humanos también me permiten generar el deber de cumplirlos. Ahora, ¿cuándo el ciudadano, cuando la persona tiene deberes? Cuando tengo que respetar el derecho del otro. Y eso es un deber importante. Entonces, por ejemplo, y este ejemplo me encanta porque en realidad pasó. Una persona pintó su casa en una protesta en Valparaíso y disparó a otra persona que estaba pintando la pared. Evidentemente el derecho de propiedad está incluido dentro de los derechos humanos, ¿cierto? Pero prima el derecho a la vida. Entonces yo no puedo matar a alguien porque está violando mi propiedad. Y eso también lo incluyen los derechos carcelarios. Yo no puedo matar a alguien simplemente. Aunque sea la peor persona del mundo, yo no puedo matar a alguien. Sí puedo castigarlo, puedo detenerlo, puedo generar pena aflictiva con los derechos judiciales necesarios para que esa persona pueda defenderse, que tenga un abogado, que tenga un sistema de protección y que la persona que fue dañada también tenga el mismo sistema. Entonces, como verán, los derechos humanos siempre hablan sobre la relación entre lo que yo puedo hacer, ¿cierto?, sin dañar al otro. Entonces, si por ejemplo yo tengo una religión que en mi fe no daña a nadie, yo tengo el derecho absoluto de poder cumplirlo. ¿Cuándo no voy a poder tener una religión que yo quiera? Cuando esa religión viole los derechos humanos de otro. Entonces, como verán, los derechos humanos no es una estructura fija, sino es una estructura que nos permite entender, a comunicarnos con el otro, a hablar, a entender las situaciones del otro. Están los derechos de los migrantes, porque es súper importante en un país hacer una integración cultural de las personas que migran. Y en general los países que tienen fallas con la migración es problema de la integración cultural, no es problema de la migración en sí. Entonces, cuando yo hablo de derechos humanos, hablo de todo este conjunto de normas, reglas, principios que permiten que las personas sean protegidas por el simple hecho de haber nacido. Los derechos humanos, si bien incluyen 30 reglas y muchos convenios internacionales, nos piden que nosotros pensemos en la vida humana y en la persona como si fuéramos nosotros mismos. Y
invito a que lean los derechos humanos, a que lean estos 30 artículos, pero no como una normativa, sino como un principio de vida. Y recuerden, ningún Estado puede quitarnos el derecho de nosotros cumplir con los derechos humanos y de expresarlos y comunicarlos. Y eso tenemos que hacerlos todos. Todos tenemos que conocer los derechos humanos, todos tenemos que conocer cuáles son las normativas para poder entender por qué los países son como son. Espero que les sirva y agradecido por esta oportunidad y saludo a todos los defensores de los derechos humanos en el mundo.